chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca, muchas gracias por estar aquí. Aquí básicamente de lo que nos gusta platicar es de libros, de películas y de idiomas. Y bueno chicos, pues si a ustedes lo que les gusta es escribir, pero como que todavía no definen muy bien qué es lo que quieren escribir, qué es... cómo quieren expresar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos a través de la literatura, que es maravillosa, pues ¿qué les parece si damos un pequeño repaso a los géneros literarios para saber pues más o menos qué es lo que nos gusta? Recuerden que un buen tip, un buen consejo es leer, porque de esa manera nos damos cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos vibra, digamos, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos hace como sentir o soñar más. Mi recomendación, chicos, es que lean de todo un poco, es decir, cualquier libro, ¿no? Ya sea de poesía, de novela, de historia, ensayos, etc. Así es que vamos a dar un pequeño repaso acerca de los géneros literarios. Miren, son 4. Tenemos narrativa, lírica, dramático y didáctico. Más o menos pues ya saben como a qué suena, ¿no? Dentro de estos 4 géneros literarios tenemos subgéneros. Y aquí es donde se pone interesante y muy bueno, porque es donde decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero yo escribir? ¿Cómo quiero expresar mis pensamientos, mis reflexiones, mis emociones, mis sentimientos a través de la literatura, ¿cierto? Miren, dentro de la narrativa, que generalmente, ¿verdad? Es que miren, podemos hablar de generalidades, así de que siempre se va a escribir en prosa. Generalmente, pero es que como esto no es una ciencia exacta y aquí cada quien pues se expresa y es creativo, digamos que generalmente se va a escribir en prosa, ¿de acuerdo? Es decir, es como libre la manera en la que escribes. No tiene que rimar, no se tiene que escuchar poético. Digo, claro que se puede, pero digamos que generalmente va a ser prosa. Y bueno, pues dentro de este género tenemos la novela, que a mí en lo personal me encanta, que son estos libros gruesos que cuentan historias, que envuelven personajes, envuelven eventos, envuelven aventuras. Obviamente dentro de toda esta narrativa pues tenemos las clasificaciones, los géneros literarios, ¿verdad? Pero las clasificaciones ya saben, ciencia ficción, drama, romance, etc. Luego hacemos un videito de eso también porque están bien bonitos. Luego tenemos el cuento, que es más o menos parecido a la novela, pero más cortito, más chiquito, digamos que no nos explayamos tanto. Luego tenemos también el relato, que es como un solo evento, nos vamos a enfocar solamente en un evento, una cosa a tratar. Es como un cuento, digamos, pero es que en el cuento puedes hablar de muchas cosas al mismo tiempo, mientras que en el relato te centras en una y tienes que resolver o no resolver ese evento. Luego tenemos uno precioso que es la leyenda. Es algo así como el cuento también. Es como un cuento, como un relato también en algunas ocasiones que cuenta, es como una fusión entre cosas que le suceden a un pueblo, a un lugar, a una persona, pero en muchas ocasiones ocurren cosas sobrenaturales dentro de él. Es fantástico, me encantan las leyendas. Y bueno, pues se va pasando de manera generalmente oral, de generación en generación, pues hasta que llega a nuestros días, ¿verdad? Esa es la leyenda. Luego tenemos la epopeya. Es algo parecido a la leyenda, nada más que digamos que tiene como un enfoque más histórico. El folclore de mi ciudad, ¿verdad? Digamos que está más enfocado a un evento como de una gran hazaña que le sucede a algún clan, a algún pueblo, a alguna nación, de algún héroe, digamos. Igual, ¿no? Pues va pasando de generación en generación. De manera oral generalmente, ¿no? Pero bueno, pues ya en nuestros días que ya pues hay libros, se inventó la imprenta hace algunos siglos.
bueno, pues ya lo podemos encontrar de manera escrita, ¿cierto? Y luego tenemos el poema épico. Miren chicos, el poema épico es una especie como de epopeya más o menos, contado como, es que es un poquito complicado, es como contado como si fuera una novela, pero tiene, la forma de contarse es medio poética también, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Poema épico, como la Divina Comedia, por ejemplo. Muy bien, este es del género narrativo. Luego nos vamos al género lírico. Esto suena como a poesía, ¿cierto? Generalmente tiene como un lenguaje más musical, como más sentimental. Es más como para transmitir sentimientos y emociones de manera como más fluida, ¿no? Porque, por ejemplo, en la narrativa, pues nos quiere contar una historia. Claro, lo podemos hacer de una manera muy poética, por supuesto que sí, pero bueno, lo que nos quiere es contar una historia. Y aquí, en el lírico, es más bien como transmitir emociones y sentimientos. Y dentro de este género tenemos la égloga. Es como un diálogo poético, como una pequeña obra teatral, donde generalmente se habla de cuestiones amorosas. Puede ser en un ambiente como rural o campesino, así, ¿no? Esa es la égloga. Y donde tiene un gran protagonismo la música. La música adorna mucho este poema, esta como pequeña obra teatral contada en forma de poesía. Ahora los perritos. Sí, la música pues es como un gran apoyo, ¿no? Para esta obra teatral poética. Luego tenemos la elegía, que es como un poema muy dramático en donde se resaltan estos sentimientos de tristeza, de pérdida, de desolación, depresión. Es como un lamento de una pérdida, ¿no? De algo que se pierde. La ilusión, la vida, el tiempo, una pérdida. Luego tenemos la oda, que al contrario de la elegía, es como un canto a las cosas bonitas. Puede ser algo religioso, puede ser algo heroico, puede ser algo amoroso, puede ser lo que sea, pero como enalteciendo esta belleza, esta alegría. Y sí, chicos, generalmente se va a escribir en verso. Luego tenemos la sátira. Esto se usa mucho o se usaba mucho para obras teatrales. Igual también se escribe de forma poética, en forma de verso en muchas ocasiones, pero aquí lo que enaltece es la sátira, el sarcasmo, la burla, la ironía en algunas ocasiones, ¿no? De cualquier tema. Luego tenemos el soneto, que es como que el poema clásico que conocemos, ya saben, está formado por versos y y estos versos van a formar estrofas de 4. Suelen rimar al final, pues para que se escuche más musical, más elegante, más bonito. Generalmente se van a organizar por 2 cuartetos, o sea, 4 versos, estrofa de 4 líneas, y 2 tercetos, es decir, estrofas de 3 versos, ¿no? De 3 líneas, por lo general, chicos, porque no podemos decir siempre tiene que ser así, porque pues luego llegan los creativos y destrozan, crean nuevas reglas, y qué bueno, porque de esto se trata la literatura, de crear, de expresarse, siempre y cuando pues esté dentro de los lineamientos de lo correcto y de lo bello, ¿verdad? Porque luego es muy fácil saltarse las trancas, chicos, y decir, no, pues es que es mi creación, es mi inspiración, sí, pero hay lineamientos, chicos. dentro de lo que está bien, dentro de lo que está mal, dentro de la moral, dentro del respeto, dentro de todo eso, nunca hay que dejarlo de lado. Y finalmente tenemos el madrigal. Este madrigal es un poema generalmente amoroso, generalmente enalteciendo el tema del amor.
donde se combinan versos heptasílabos, o sea, de 7, y endecasílabos, con una rima consonante. O sea, es un poema de amor, chicos, básicamente. Y luego, bueno, dentro del género del dramático, que son pues las obras de teatro, ¿verdad, chicos? Este se caracteriza porque es mucho diálogo. O sea, si tú estás leyendo algo del género dramático, te vas a encontrar que básicamente todo es diálogo y a lo mejor en algunos momentos, en algunos pedacitos vas a encontrar, ¿no? Como una característica. Tal personaje entra en escena con una taza de té en la mano y ya, pero todo lo demás es diálogo, 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 diálogo y pues nosotros seguimos la historia así a través del diálogo. Por eso suele presentarse mucho en el teatro, ¿no? Porque es como más fácil de visualizar, de entender, de conectar con el género dramático. Y bueno, pues aquí tenemos la tragedia. Y bueno, pues como su nombre lo dice, va a pasar algo malo, no va a haber un final feliz. Va a haber siempre un error dentro de la trama que va a provocar esta tragedia, ¿no? Este horror, este dolor, cuya finalidad es conectar con el espectador, ¿no? Como que removerle algo aquí y crearle como una conciencia de algo. Así como Romeo y Julieta, que pues es una historia trágica. Luego tenemos la comedia, bueno, está fácil, ¿no? Cuya finalidad pues es hacer reír, crear situaciones divertidas, alegres, igual, de igual manera para poder conectar con el espectador. En muchas ocasiones también intenta conectar a través de la risa para crear cierta conciencia en el espectador, ¿no? Pero bueno, su finalidad principal es la de divertir, hacer reír. Luego, bueno, tenemos drama. Drama en realidad lo que significa pues es acción. Entonces es prácticamente cualquier obra de teatro puesta en escena de cualquier género. En muchas ocasiones nos presentan el drama como algo trágico o como algo que se sufre, pero no necesariamente, chicos. Más bien es como una puesta en escena en teatro, ¿no? O sea, frente a un público, pues. Luego tenemos el entremés, que es una pequeña obra de teatro escrita en un acto. Puede ser en verso o en prosa. Básicamente es eso, ¿no? Una pequeña obra de teatro. Digamos que sería como que el relato en la narrativa y una obra de teatro sería como la novela, ¿no? Algo así. Y luego finalmente tenemos el sainete, que es todavía más chiquito que el entremés. Generalmente se presentaban como estos sketches, como los conocemos ahorita, en las obras de teatro cuando había intermedios. Es básicamente como una pequeña anécdota que estás contando, igual es como una mini obra de teatro, ¿no? O sea, como un sketch, como lo conocemos ahorita. Y luego finalmente pues tenemos didáctica, que bueno, como su nombre lo dice, su finalidad es la de enseñar, aportar conocimiento, divulgación de ideas, ¿no? Y por eso aquí tenemos el ensayo. Se escribe en prosa. La idea es argumentar cualquier tema y el autor se vale de información confiable, o sea, se pone a investigar acerca de un tema o trata de explicar algún tema. Obviamente pues hay una investigación previa y por medio de argumentos de por qué está afirmando tal cosa, bueno, pues trata como de convencer al lector, ¿no? Ese es el ensayo. Por eso se usa mucho, por ejemplo, para historia o para la ciencia, etc. Por eso nos ponen a hacer tantos ensayos, sobre todo en la universidad, chicos. Para aprender a argumentar. Luego tenemos la biografía, ¿no? Que como su nombre lo dice, cuenta la historia de algún personaje histórico, datos, fechas, los eventos más importantes que envuelven a este personaje. Luego tenemos la carta. Ya casi no se escriben cartas, de hecho. Como que ahora todo es por mensaje, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que es como un mensaje, pero un poquito más largo, un poco más formal. Tiene un receptor a quien va dirigido y un emisario, el que lo está enviando.
obviamente pues tiene que estar clara la idea, precisa, debe de llevar, es ideal que lleve un lenguaje formal, cortés, y bueno, pues también tiene como que sus características la carta, ¿no? Si quieren que profundicemos en todos estos subgéneros, chicos, pues ahí me dejan saber y con mucho gusto pues los vemos uno por uno con detenimiento. Luego tenemos el diálogo. Bueno, esto del diálogo básicamente se puede utilizar también en la narrativa, pues es una conversación que tienen dos o más personas, ¿cierto? Luego también tenemos el discurso. Bueno, puede ser oral también, ¿verdad? Pero bueno, de forma escrita, expone un tema con argumentos verificables, con argumentos... Bueno, se supone, ¿verdad? Se supone que así debería de ser. Con argumentos verdaderos, reales, intenta pues exponer este tema hacia una audiencia. Y pues sí, chicos, es un tema especializado y específico. Y luego, bueno, pues tenemos la oratoria. Bueno, como su nombre lo dice, básicamente pues es el lenguaje hablado. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué tiene que ver con los géneros literarios? Muchos chicos, porque pues primero lo tienes que escribir, ¿verdad? Como para organizar tus ideas. Entonces, pues sí, claro que sí puede entrar la oratoria aquí. Generalmente la oratoria tiene 4 elementos, que van a ser el orador, el discurso, público y propósito. Y luego finalmente pues tenemos los artículos científicos que vendrían siendo como una especie de ensayo, por decirlo así, pero bueno, pues más enfocado hacia la ciencia, con datos, se supone, ¿verdad? Verificables, fiables, verdaderos, ¿verdad? Bueno, cuyo propósito es como divulgar la ciencia. Divulgar algún descubrimiento o bueno, pues alguna creencia que en su momento pues tengan los científicos en ese momento, ¿verdad? Y bueno, chicos, pues básicamente así a grosso modo estos son los géneros literarios. Pues vamos a seguir viendo un poquito más sobre esto. Está muy interesante, está muy bonito, ¿verdad? En el próximo les quiero hablar acerca de los géneros literarios, pero ya saben, ¿no? Como que ahondar más de qué es la ciencia ficción, qué es la fantasía, etcétera. Están muy bonitos. A mí me apasionan mucho estos temas. Espero que les haya servido esto. Si quieren que ahondemos un poco en alguna de estos subgéneros, por favor, déjenmelo saber. Les mando muchos besitos mágicos. Cuídense mucho.